instante santo y la atracción de Dios, que es una de las partes preferidas mías del capítulo 15. A ver, mirar el chat antes de empezar. Tal como el ego quiere que la percepción que tienes de tus hermanos se limite a sus cuerpos, de igual modo el Espíritu Santo quiere liberar tu visión para que puedas ver los grandes rayos que refulgen desde ellos, los cuales son tan ilimitados que llegan hasta Dios. Esto no se está refiriendo al aura, ojo. Esto no se está refiriendo al aura ni nada de esas cosas energéticas. No se refieren a esos rayos, porque esas auras y todas esas cosas también son del tiempo. O sea, no es que vamos a esperar tener la visión de unos rayos físicos, no, esto es como una experiencia más que todo. Tal como el ego quiere que la percepción que tienes de tus hermanos se limite a sus cuerpos, porque entonces tendríamos, ¿entienden esto? Por eso le estoy diciendo que no tiene nada que ver con el aura, porque el aura pertenece al cuerpo. Es un cuerpo energético, pero pertenece al cuerpo de la experiencia de la separación. Tal como el ego quiere que la percepción que tienes de tus hermanos se limite a sus cuerpos, de igual modo, el Espíritu Santo quiere liberar tu visión para que puedas ver los grandes rayos que refulgen desde ellos, los cuales son tan ilimitados que llegan hasta Dios. O sea, es como, son unos rayos que todo lo unen, no es una cuestión individual. Este cambio de la percepción a la visión es lo que se logra en el instante santo. Mas es necesario que aprendas exactamente lo que dicho cambio entraña para que por fin llegues a estar dispuesto a hacer que sea permanente. Una vez que estés dispuesto, esta visión no te abandonará nunca, pues es permanente. Esto es muy interesante porque en el manual para el maestro dice que si nosotros nos despistamos, en otras palabras, podemos echar para atrás y caer en el mismo sistema de pensamiento que teníamos antes. Por eso es que nos pide Jesús un montón de veces la vigilancia constante. Dice, no eres suficientemente vigilante y todo esto. Okay. Pero, sin embargo, nos pone aquí, más es necesario que aprendas exactamente lo que he dicho, lo que dicho cambio entraña para que por fin llegues a estar dispuesto a hacer que sea permanente. Dice Jesús que lo último que él aprendió es que se podía escuchar a una de esas voces, a una de las, en el mundo también se puede escuchar una sola voz. Cuando eso ocurre ya el cambio es permanente. Mientras que nosotros escuchemos las dos voces, que seguramente todos nosotros escuchamos las dos voces, necesitamos estar vigilantes. Y llegará un momento que va a ser permanente el cambio. Una vez que estés dispuesto, esta visión no te abandonará nunca, pues es permanente. Cuando la hayas aceptado como la única percepción que deseas, se convertirá en conocimiento debido al papel que Dios mismo desempeña en la expiación. ¿Qué es lo que nos dice? Si lo único que ahora nos dijo que realmente lo único que teníamos que desear era la paz. Ahora nos dice que lo único que nosotros debemos desear es no ver el cuerpo en nuestros hermanos, sino de ver la unidad de ellos con nosotros. Fíjense lo importante que es el deseo, porque es el deseo es el que mueve la decisión. Si es lo único que yo deseo, por lo tanto, hay una parte que dice, si es lo único que tú deseas, entonces vas a aceptar los medios. Y el medio es el perdón, el medio es la expiación. Es lo que nos está diciendo aquí en otras palabras. Cuando la hayas aceptado como la única percepción que deseas, fíjense que nos dice de percepción. O sea, todavía estamos aquí en la percepción, estamos todavía aquí en el tiempo, estamos en el sueño, eso nos está hablando del mundo real, del sueño feliz, pero que no es el cielo, estamos en la percepción. Cuando la hayas aceptado como la única percepción que deseas, se convertirá en conocimiento. Dios dará el último paso, debido al papel que Dios mismo desempeña en la expiación, pues es el único paso que Él entiende. Esto, por lo tanto, no se hará esperar una vez que estés listo. Dios ya está listo, tú no. Entonces, aquí nos está hablando, o sea, Dios está listo, nuestro verdadero ser está listo, pero el que toma las decisiones todavía no está listo, todavía duda, todavía está así como yendo de un camino en el otro. Y entonces, cuando nosotros deseamos algo con todo nuestro corazón, vamos a aceptar los medios y el medio siempre, siempre es la expiación. Nuestra tarea consiste en continuar lo más rápidamente posible el ineludible proceso de buscar hacer frente a cualquier interferencia y de verlas a todas exactamente como lo que son. Pues es imposible que reconozcas que lo que crees que quieres
no te ofrece absolutamente ninguna gratificación. Fíjense lo que nos está diciendo. Nuestra tarea consiste en continuar lo más rápidamente posible el ineludible proceso de hacer frente a cualquier interferencia y de verlas a todas exactamente como lo que son. Ok, el objetivo, nos vamos para acá. Deseamos ya no ver a nuestros hermanos como cuerpos, sino verles, tener la visión de Cristo, esos grandes rayos que los unen con nosotros y los unen con Dios. Ese, dice, es el único deseo que tienes que tener. Cualquier necesidad que pudieras tener en este plano físico, como aquí en este mundo, el amor perfecto es la expiación. Y dice, el amor perfecto va a responder a tu necesidad tal y como la percibes. Por eso dice, no, o sea, céntrate en lo importante que es la función de perdonar y todo se te dará por añadidura para que no pierdas tiempo en este plano con las cosas del mundo. Cuando estamos diciendo eso no significa que no vamos a hacer nada con las cosas del mundo, pero va a ser como más fluido. Las cosas del mundo que no son lo importante, se nos dirá perfectamente cómo las vamos a resolver, incluso nuestros breaks, nuestros descansos, o sea, todo eso es así. Va a tomar en cuenta todo lo que se necesite para el plan. Siempre tenemos todo lo que se necesite para el plan. ¿Por qué? Porque el plan es el de la expiación y el amor de Dios nos acaba de decir que va a atender nuestras necesidades tal y como las percibimos. Eso si no perdamos tiempo en el plan. Cada vez, ¿cuál es la interferencia? La excepción. Cuando decimos esta persona no es un hijo de Dios, a esta persona no la pienso perdonar. Esa es la interferencia que necesitamos ver. Nuestra tarea consiste en continuar lo más rápidamente posible el ineludible proceso de hacer frente a cualquier interferencia y de verlas a todas exactamente como lo que son. Porque nos dice, esas interferencias que les vamos a poner a algunos de nuestros hermanos y en algunos aspectos de nuestros hermanos son las que necesitamos ver. Y lo que nos va a... ¿Y cuál es esto cuando dice como lo que son, como interferencias? Es como el ego nos va a dar muchas explicaciones y muchas justificaciones de por qué ahí no. Nosotros descartamos todas las locuras que nos va a decir el ego y simplemente decimos esto es una interferencia. No importa que bien dibuje el plan. Pues es imposible que reconozcas que lo que crees que quieres no te ofrece absolutamente ninguna gratificación. El cuerpo es el símbolo del ego, tal como el ego es el símbolo de la separación. Y ambos no son más que intentos de entorpecer la comunicación y por lo tanto de imposibilitarla. Pues la comunicación tiene que ser ilimitada para que tenga significado, ya que si no tuviera significado te dejaría insatisfecho. Por eso es que aquí todas nuestras relaciones especiales nos van a dejar insatisfechos, porque el único significado proviene desde el amor perfecto. De resto, aquí son puros significados que no pueden satisfacer al Hijo de Dios. La comunicación sigue siendo, sin embargo, el único medio por el que puedes entablar auténticas relaciones, que al haber sido establecidas por Dios son ilimitadas. Entonces, fíjense, primero nos dice que no queremos ver a ningún hermano como cuerpos y después nos empieza a contar de lo importante que es comunicarnos con nuestros hermanos. Y entonces dice, todas tus relaciones especiales, y aquí nos vuelve a traer a las relaciones entre las personas, ¿no? Y entonces aquí nos dice, auténticas relaciones, entablar auténticas relaciones, o sea, vínculos. Vamos a entender esto. Vínculos, entablar auténticas relaciones es crear vínculos comunicacionales con las demás personas. Porque mientras no hayan ese vínculo, esa auténtica relación por medio de la comunicación, esa relación nos va a dejar insatisfechos. Y lo vamos a culpar a esa persona. En el instante santo, en el que los grandes rayos repasan al cuerpo en tu conciencia, se te concede poder reconocer lo que son las relaciones ilimitadas. Es decir, reconocer lo que son las relaciones ilimitadas es una revelación en un instante santo. Por eso fíjense que dice, la salvación depende de mí, la salvación depende de nosotros, porque nosotros somos los que tenemos que decidir que lo que deseamos es la paz, que nosotros somos los que tenemos que decidir que ya queremos salir de la percepción como la vemos
y tener la visión. Nosotros somos los que decidimos irnos al instante santo. Y de añadidura, vamos a tener muchos regalos, que son revelaciones por haber estado dispuestos. En el instante santo, en el que los grandes rayos reemplazan al cuerpo en tu conciencia, se te concede poder reconocer lo que son las relaciones ilimitadas. El instante santo es un momento de una relación de nosotros con el Padre. Entonces, fíjense, es un momento en que nosotros nos damos cuenta de cuáles son esos grandes rayos. No son rayos físicos, son comunicación con el Padre. Y entonces es que nos damos cuenta de lo que es una relación ilimitada al tenerla con el Padre. Mas para ver esto es necesario renunciar a todos los usos que el ego hace del cuerpo y aceptar el hecho de que el ego no tiene ningún propósito que tú quieras compartir con él. O sea, para poder tener esa experiencia, por lo menos en ese momento, nos debe dejar de interesar cualquier propósito que tenga el ego y del cuerpo. Pues el ego quiere reducir a todo el mundo a un cuerpo para sus propios fines. Y mientras tú creas que el ego tiene algún fin, elegirás utilizar los medios por los que él trata de que su fin se haga realidad. ¿Cuál es el fin del ego? Sostener la separación. ¿Cómo lo hace? Por medio de los cuerpos y de identificarnos con el cuerpo y de percibirnos como cuerpos. Entonces ese es el propósito que el ego hace del cuerpo. Mas esto nunca tendrá lugar. Sin embargo, debes haberte dado cuenta de que el ego, cuyos objetivos son absolutamente inalcanzables, luchará por conseguirlos con todas sus fuerzas y lo hará con la fortaleza que tú le has prestado. ¿Cuáles son los objetivos del ego? Varias partes nos los pone distintos. Porque por una parte nos dice, el objetivo del ego sin duda es sostener la separación. ¿Ok? Como les digo, no podemos estar en separación sin las consecuencias tan desagradables de esa separación, que es el miedo, la vulnerabilidad, el sentirnos, la atracción a la culpabilidad, el sentir, por supuesto, miedo por esa culpabilidad. O sea, todo eso es como separación igual a sentir todo esto y a intentar resolver. O sea, él busca que nosotros, esto que sentimos que es tan feo, se elimine por nuestras relaciones especiales. ¿Y qué pasa? Es inalcanzable ese objetivo de que esto se libere. Entonces, sin embargo, debes haberte dado cuenta de que el ego, cuyos objetivos son absolutamente inalcanzables, luchará por conseguirlos con todas sus fuerzas y lo hará con la fortaleza que tú le has prestado. Es imposible dividir tu fuerza entre el cielo y el infierno o entre Dios y el ego y liberar el poder que se te dio para crear, que es para lo único que se te dio. El amor siempre producirá expansión. El ego es el que exige límites y estos representan su empeño en querer empequeñecer e incapacitar. Nosotros tenemos una gran fuerza creadora, pero nosotros podemos decidir dónde la ponemos. Y desde el ego la ponemos todas nuestras relaciones especiales, que siempre nos van a dejar insatisfechas. Es imposible dividir tu fuerza entre el cielo y el infierno o entre Dios y el ego y liberar el poder que se te dio para crear, que es para lo único que se te dio. Por lo tanto, mientras nosotros estemos en ese sistema de pensamiento, valorando al ego, al infierno y a sus relaciones especiales, no vamos a poder crear. Lo que necesitamos es perdonar para poder cumplir nuestra función. El amor siempre producirá expansión. El ego es el que exige límites y estos representan su empeño en querer empequeñecer e incapacitar. Si te limitas a ver a tu hermano como un cuerpo, ¿qué es lo que harás mientras no quieras liberarlo del mismo? Habrás rechazado el regalo que él te puede hacer. Todos nuestros hermanos nos traen un regalo, que es el único que nosotros necesitamos. Lo único que nosotros necesitamos aquí es reconocer que somos el Hijo de Dios. Y eso solamente lo vamos a reconocer cuando lo veamos a Él de esa forma. Su cuerpo es incapaz de dártelo y no debes buscarlo a través del tuyo. Miren esto. Su cuerpo es incapaz de dártelo. El cuerpo del hermano no me puede dar la satisfacción la plenitud que yo estoy buscando. Y no debes buscarlo a través de tu cuerpo tampoco. Ahí tampoco. Entre vuestras mentes, no obstante, hay continuidad. Y lo único que es necesario es que aceptes su unión para que la soledad desaparezca del cielo.
desaparezca del cielo. ¿Cómo que del cielo? Acuérdense que el cielo, yo se los acabo de leer aquí. Dice en el capítulo 18, el cielo no es un lugar ni tampoco una condición, es simplemente la conciencia de la perfecta unicidad y el conocimiento de que no hay nada más, nada fuera de esta unicidad ni nada dentro. Entonces el cielo, que es un estado de conciencia, fíjense, es su unión para que la soledad desaparezca del cielo. O sea, en el cielo no puede haber soledad, pero es lo que nosotros aquí, mientras estamos en la conciencia, lo hemos sustituido. Solo con que le permitieras al Espíritu Santo hablarte del amor que Dios te profesa y de la necesidad que tienen tus creaciones de estar contigo para siempre, experimentarías la atracción de lo eterno. Esto lo voy a leer porque ahora yo les decía que la atracción de la culpabilidad la hemos sustituido. O sea, la atracción hacia Dios es nuestra única realidad porque así fuimos creados en atracción a Dios. Pero la hemos sustituido en este mundo por la atracción a la culpabilidad. Miren, y aquí lo empieza a explicar. Solo con que le permitieras al Espíritu Santo hablarte del amor que Dios te profesa y de la necesidad que tienen tus creaciones de estar contigo para siempre, experimentarías la atracción de lo eterno. Nadie puede oír al Espíritu Santo hablar de esto y seguir estando dispuesto a demorarse aquí por mucho más tiempo. Pues tu voluntad es estar en el cielo, donde no te falta nada y donde te sientes en paz, en relaciones tan seguras y amorosas que es imposible que en ellas haya límite alguno. No desearías intercambiar tus irrisorias relaciones por esto, pues el cuerpo es insignificante y limitado, y solo aquellos que desees ver libres de los límites que el ego quisiera imponerles pueden ofrecerte el regalo de la libertad. O sea, nosotros, ahora nos dijo hace un momento que teníamos que ver las interferencias, y aquí nos los vuelvo a repetir. Solo aquellos, o sea, justo nuestras piedras en el zapato, justo esos hermanos que nos caen mal. Solo aquellos que desees ver libres de los límites que el ego quisiera imponerles, o sea, el ego va a querer ponerles unos límites en nuestra mente a ciertas personas, y nosotros que somos el que elige, ojo, o sea, el ego, como les digo, va a justificar, va a poner interferencias, y solo aquellos que desees, nosotros, el que toma la decisión, queremos verlos libres de esos límites que el ego les ha puesto, pueden ofrecerte el regalo de la libertad. No tienes la menor idea de los límites que le has impuesto a tu percepción, ni de toda la belleza que podrías ver. Entonces, bueno, ya sabemos que no tenemos idea. No tienes la menor idea, pero bueno, lo hace como para que nos motivemos. Pero recuerda esto, la atracción de la culpabilidad es lo opuesto a la atracción de Dios. Acuérdense que estamos aquí en el mundo de los opuestos. Aquí se fabricó una experiencia opuesta. Cuando entendemos esto es que nos damos cuenta que aquí todo es una locura. Entonces, recuerda esto, la atracción de la culpabilidad es lo opuesto a la atracción de Dios. La atracción que Dios siente por ti sigue siendo ilimitada, pero puesto que tu poder es el suyo y por lo tanto tan grande como el de Él, puedes darle la espalda al amor. La importancia que le das a la culpa se la quitas a Dios en nuestra conciencia. Y tu visión se torna débil, tenue y limitada, pues has tratado de separar al Padre del Hijo y de limitar su comunicación. No busques la expiación en una mayor separación, ni limites tu visión del Hijo de Dios a lo que interfiere en su liberación y a lo que el Espíritu Santo tiene que deshacer para liberarlo, pues es su propia creencia en la limitación lo que lo ha aprisionado. Cuando el cuerpo deje de atraerte y no le concedas ningún valor como medio de obtener algo, dejará entonces de haber interferencia en la comunicación y tus pensamientos serán tan libres como los de Dios. Cuando el cuerpo deje de atraerte y ya no le concedas ningún valor como medio de obtener algo. Ya aquí nos está hablando, acuérdense que todas las relaciones especiales son medios para obtener algo. Ya ahora nos está empezando a hablar de nuestra relación con nuestro cuerpo, que al mismo tiempo es la relación con el cuerpo de los demás.
Cuando el cuerpo deje de atraerte y ya no le concedas ningún valor como medio de obtener algo, o sea, no es que ahora no nos van a gustar los cuerpos mientras estamos aquí, sí, pero que ya no le pongamos un propósito que no tiene. No nos va a dar lo que nosotros creemos que necesitamos. Dejará entonces de haber interferencia en la comunicación y tus pensamientos serán tan libres como los de Dios. A medida que le permitas al Espíritu Santo enseñarte a utilizar el cuerpo solo como un medio de comunicación, ¿qué es lo que nos está diciendo? Utilizamos al cuerpo como un medio para obtener algo. Y tenemos que permitir al Espíritu Santo, ¿cómo se lo permitimos? Cada vez que nos damos cuenta de eso, o sea, estoy esperando que un cuerpo de otro me resuelva. Estoy esperando que mi cuerpo me resuelva. No, eso se lo tengo que entregar al Espíritu Santo y a medida que le permita al Espíritu Santo enseñarme a utilizar el cuerpo solo como un medio de comunicación, no como un medio de obtener algo, y dejes de valerte de él para fomentar la separación y el ataque, que es la función que el ego le ha asignado, aprenderás que no tienes necesidad del cuerpo en absoluto. Esto es muy interesante porque nos dice, primero, le vas a cambiar el propósito al cuerpo. Primero estabas esperando obtener algo del cuerpo. Ese obtener algo del cuerpo, sin duda, desde la separación, eso te genera culpabilidad y mientras pretendas obtener algo desde el cuerpo, cortas la comunicación con el Padre y entonces no te puede resolver, por decirlo de otra manera. Entonces, ¿qué ocurre? El Espíritu Santo te va a utilizar, te va a enseñar a utilizar el cuerpo solo como medio de comunicación, el tuyo, y vas a empezar a ver los cuerpos de los demás también como un medio de comunicación. No es el Hijo de Dios, pero es un medio de comunicación. Entonces mi percepción de mi cuerpo empieza a ser la misma percepción que yo voy a tener de los cuerpos de los demás. Es un medio de comunicación. Entonces dice, cuando llegues a ver el cuerpo solo como un medio de comunicación y no como un medio para obtener algo, entonces te vas a dar cuenta que no tienes necesidad del cuerpo en absoluto, porque el cuerpo realmente ya no te vas a dar cuenta que realmente no es necesario para la comunicación. En el instante santo no hay cuerpos y lo único que se experimenta es la atracción de Dios. Al aceptarla como algo completamente indiviso, te unes a Él por completo en un instante, pues no quieres imponer ningún límite en tu unión con Él. La realidad de esta relación se convierte en la única verdad que podrías jamás desear. Toda verdad reside en ella.